¿Qué viste en el bosque que te hizo huir sin mirar atrás? Fui guardabosques durante un tiempo en el Parque Nacional Denali. En invierno, Denali no es precisamente un destino ideal para acampar, pero a veces hay algún excéntrico que quiere probarlo, y la mayoría de las veces somos nosotros quienes tenemos que rescatarlos, o al menos a lo que queda. Era finales de enero, principios de 2009. Recibimos una llamada sobre un incendio en el bosque, probablemente una fogata, y era de esperar de los campistas, pero el guardabosques que enviamos a revisarlos nunca regresó. Así que me fui. Fue solo una caminata de media hora, pero al acercarme empecé a preocuparme. Intuición de guardabosques, supongo. Los ruidos ambientales parecieron desaparecer. Incluso el viento había cesado. Solo al acercarme al lugar noté las huellas. Era un oso, y uno grande. Si trabajas allí lo suficiente, puedes distinguir fácilmente un animal pequeño de uno grande por sus huellas. No me equivoqué. Había una tienda de campaña, medio en pie. Parecía como si la hubieran abierto como una lata de atún. Un reguero de sangre salía de la entrada a unos 4,5 metros de distancia. Los cuerpos ya apestaban, un olor a creapelo y carne quemados. Una vez que lo hueles, nunca lo olvidas. Me quedé a unos 3 metros de distancia y busqué a tientas mi teléfono. Cuando miré hacia arriba, allí estaba, el oso más grande que jamás había visto. El miedo encarnado. Sus patas brillaban con sangre. ¿Quién sabe de dónde salió tan rápido y silencioso? Arrojó una enorme pila de nieve y tierra sobre los cuerpos. Al observarlo, me di cuenta de que estaban sobre una fogata ya extinguida. El oso se levantó, de al menos 4,5 metros, y se dirigió hacia mí pisando fuerte. Ni siquiera podía moverme. Ni siquiera conoces el miedo. A 1 metro de distancia, se inclina hacia mí. Entre el hedor de su aliento a carne podrida y el terror que me inmoviliza, noto una cosa: lleva un sombrero. Un sombrero familiar. Es un sombrero de guardabosques, muy parecido al mío. Probablemente pertenecía al tipo que me mandaron a buscar. Que Dios lo bendiga. El oso levantó una garra y señaló hacia la fogata. Luego, con la misma garra, me pinchó el pecho para enfatizar sus palabras. Sí, son palabras. Quizás fue el miedo, una alucinación de puro terror, pero el oso habló. Solo 2 palabras, con una voz que gruñía, un horror infinito. Solo tú. Entonces se levantó y se dio la vuelta. El alivio de verlo partir me hizo desmayarme y, al despertar, estaba de vuelta en la logia, acostado en una camilla. Les conté mi historia a todos y solo los guardabosques más nuevos la descartaron como histeria. Oh, se acercó demasiado a un oso y se volvió loco, pensaron. Los guardabosques mayores, los que estaban confinados en su vida, todos simplemente asintieron en silenciosa aceptación. Hay que tener cuidado, dijo uno de ellos. Nadie volvió a hablar del tema. Siguiente historia. Fui a acampar a la montaña con un amigo. Teníamos una fogata encendida y estábamos charlando y jugueteando con ella cuando oí un sonido muy leve que me distrajo de la conversación. Le dije a mi amigo que se callara un segundo y ambos escuchamos atentamente. Oímos a una mujer cantando a lo lejos lo que parecía una melodía medieval muy antigua. No pudimos distinguir qué era porque cantaba en otro idioma. Estábamos lejos de cualquier otro campamento, ya que nos gustaba acampar en nuestros propios sitios, lejos de cualquier lugar donde pudiera haber gente. Nos dio escalofríos, pero lo que lo hace raro es que terminé publicando fotos de nuestro campamento en Facebook, y otro amigo reconoció el lugar y me preguntó si había oído algo raro. Le dije, ¿por qué preguntas? Continuó contándome cómo él y otro amigo en común estaban cerca de ese campamento otra noche con uno de sus perros y oyeron a una mujer llorar mientras bajaba por el camino que pasa por allí. Decidieron ir a ver si estaba bien, pero cuando llegaron al camino y la llamaron, no hubo respuesta y el llanto cesó de inmediato. Les pareció extraño, pero decidieron regresar al campamento.
Al regresar, encontraron a su perro convulsionando junto al fuego y echando espuma por la boca. Lo agarraron, se subieron al coche y empezaron a bajar la montaña a toda velocidad. Dijo que el perro se quedó flácido en sus brazos durante el descenso y pensó que había muerto, pero al llegar al pie de la montaña, el perro se despertó al instante y actuó como si nada. Inmediatamente asumieron que había algo maligno en esa zona. Mientras me contaba esta historia, me puse pálido como un fantasma, y cuando terminó, le expliqué lo que mi otro amigo y yo oímos cerca de nuestro campamento. Me asustó mucho, porque mi amigo con el perro terminó subiendo la montaña conmigo y me mostró donde se desplomaba todo, que resultó ser justo donde oí el canto la noche que fui a acampar. Siguiente historia. Esto ocurrió en el Parque Nacional New River Gorge, en Virginia Occidental. Este enorme parque de 26.000 hectáreas cuenta con el tercer puente más alto de Estados Unidos, montañas que escalar y una gran cantidad de senderos que serpentean. Cualquiera que haya recorrido senderos naturales sabe que a veces se encuentran rutas secundarias, como senderos para ciervos o ciclovías, que se desvían del sendero principal. Mi amigo no trabajaba en este parque, pero como guardabosques, le encantaban los parques y solía visitar varios parques nacionales en sus días libres para ver todo lo que Estados Unidos tiene para ofrecer. Le encanta este parque y solía recorrer un par de senderos comunes. En uno de ellos, vio un rastro muy tenue que se desviaba del sendero principal, quizá un sendero de ciervos. Ese día tenía ganas de aventura y decidió, ¿qué demonios, a ver a dónde me lleva esto? Recorrer el sendero no fue fácil. No era del todo visible, y tuvo que concentrarse mucho para descubrir dónde estaba y a dónde conducía. Una buena práctica, que más tarde le resultó útil, fue marcar su sendero con ramas rotas para que le fuera más fácil encontrar el camino de regreso. Siguió haciendo esto al menos un par de millas hasta que se topó con un edificio abandonado y destartalado. No era un edificio pequeño, de unos 180 metros cuadrados. En resumen, no era una cabaña. Encontrar edificios abandonados en este parque no es del todo inesperado. El Parque Nacional New River Gorge contiene pueblos fantasma con los que uno puede toparse cuando va por su cuenta. Sin embargo, este no era un pueblo fantasma, al menos él no lo creía, pero estaba oscureciendo a esa hora, así que quizá la visibilidad no era lo suficientemente buena como para notarlo. Era simplemente un edificio en medio de la nada, como en todas las historias de terror cliché. ¿Y qué hace mi amigo? Obviamente, tiene que subir a curiosear. Sube a inspeccionar el edificio, solo para descubrir que no está en las peores condiciones. Sigue siendo un edificio relativamente funcional. Las ventanas están intactas. El techo no tiene agujeros ni mucho moho o musgo. El exterior sigue intacto. Sin agujeros. Sin aberturas. Al mirar dentro, se dio cuenta de que era una iglesia. Curioso, probó la puerta principal y se abrió. Entró y se escabulló sigilosamente. Así que aquí es donde se puso escalofriante. Al observar mejor el interior, notó varias cosas. 1. Este no era un edificio abandonado. El interior estaba bastante limpio y parecía mantenido. No había escombros en el exterior, los muebles del interior no estaban desgastados por el tiempo ni el abandono, el altar tenía un libro desgastado pero aún funcional, y la señal más evidente de que alguien lo usaba era que había basura en el suelo y algunos adornos que parecían relativamente nuevos. 2. Y esto es lo que me parece más escalofriante, aunque al mismo tiempo me pregunto si era cierto, ya que estaba borracho, la iglesia no era una iglesia cristiana. Los adornos no eran adornos cristianos. De hecho, nunca había visto nada parecido. Además, el libro en el altar no era la Biblia, sino otro texto extraño que no reconoció. En fin, cuando se dio cuenta de que ese libro no era la Biblia, no se quedó para averiguar qué era. Se le puso la piel de gallina y tuvo la sensación de que lo observaban. Salió despacio y con cuidado cuando jura haber oído algo, y fue entonces cuando salió corriendo por el sendero del que venía.
Fue una suerte que rompiera esas ramas antes, porque eso hizo que el sendero fuera mucho más visible y le permitió salir corriendo. Ahora bien, no estoy seguro de si realmente lo estaban vigilando y si escuchó algo. Quizás simplemente estaba paranoico en ese momento, lo que le hizo oír cosas. Pero da un poco de miedo pensar que hay una iglesia en medio de la nada que supuestamente se usa para, quién sabe para qué. Ojalá le hubiera sacado una foto a ese libro. Siempre me pregunté por qué no denunció el edificio. Me dijo que sí, pero todos asumieron que simplemente se topó con un edificio abandonado a las afueras de un pueblo fantasma, o que tal vez era el único que sobrevivió, ya que las iglesias a veces están mejor construidas. En fin, no luchó y reconoció que tal vez se dejó llevar por los nervios. Sin embargo, en el fondo siente que había algo extraño en ese edificio, así que quién sabe. Siguiente historia. Tenía 12 años en ese momento 1998, y mis amigos y yo decidimos ir de excursión a nuestra zona rural en Nueva Escocia, Canadá. Empacamos almuerzos y partimos hacia una colina muy grande hacia el bosque. Somos niños de subdivisión, solo jugamos en los patios o patios traseros de los demás, y a veces en la zona boscosa entre nuestras casas si había alguna. Aproximadamente a la media hora, notamos un sendero que parecía un camino que podrían haber hecho vehículos de 4 ruedas. A medida que continuamos, éramos como 8 de nosotros, de edades comprendidas entre 8 y 12 años, vimos una amplia zona en el bosque que se convirtió en un sitio para acampar. Las camas estaban hechas de maleza fresca, había una fogata con leña apilada, simplemente un lugar realmente genial. Pensamos que tal vez los Boy Scouts establecieron esto, como ejercicios de entrenamiento o algo así. Así que nos sentamos y comimos nuestros bocadillos, sin dejar de admirar estas camas perfectas. Nos reíamos y hablábamos, inventando nombres divertidos para este lugar. Sabíamos que sería un lugar genial para pasar el rato. Era tarde, aún brillaba el sol, y mis amigos querían irse a casa. Les dije que me quedaría por allí a ver qué más encontraba por la zona. Intentaron convencerme de que volviera con ellos, pero les dije que me iría pronto después de echar un vistazo. Me tumbé en el lecho de hierba y arbustos y miré al cielo, con un azul brillante y pocas nubes, y una ligera brisa. Estaba tan relajado. Me sentí muy orgulloso de haber contribuido a un descubrimiento. Entonces oí que una rama se rompía. Me incorporo y empiezo a mirar a mi alrededor. Nada fuera de lo común. Veo árboles escalonados, hasta que a lo lejos veo algo colgando de un árbol. Está muy lejos, y con 1,75 metros y 77 kilogramos, era un niño gordo, aunque practicaba muchos deportes, así que, husky. Pensé que sería más grande que cualquier otra cosa que haya en este bosque. Estúpidamente, me levanto y camino hacia él. Todavía no logro distinguir qué es, pero mientras sigo caminando, empiezo a soltar una risa nerviosa. Me acerco, a unos 24 metros, y parece un cuerpo. Me quedo paralizado. Entro en pánico. ¿Me estarán engañando los ojos? Es imposible que sea eso lo que creo. Por alguna razón que nunca sabré, algo inusual en mí, sigo caminando hacia él. Mi corazón se acelera y mis piernas se debilitan cada vez más. Me acerco lo suficiente como para ver que es un cuerpo colgado de un árbol. Me pongo como un tronco y corro hacia el otro lado. Mientras corro como si mi vida dependiera de ello, mi mente va más rápido que mis piernas. Corro, y corro, y corro, hasta que finalmente alcanzo a los demás. Me preguntaron por qué corría, y yo intentaba con todas mis fuerzas recuperar el aliento. Todos me preguntaban qué me pasaba, y yo intentaba con todas mis fuerzas recuperar el aliento, hasta que me caí. Todos me rodearon intentando ayudarme y me hacían preguntas desesperadas mientras mis amigos de mi edad lloraban. Entrecortadamente, les dije que vi un cuerpo colgado. Ahora todos lloran. Nos sentamos lejos del campamento y les cuento lo que pasó. Lo que nunca olvidaré mientras viva fue lo asquerosa que se veía la cara. ¿Alguien ha visto Robin Hood, príncipe de los ladrones?
La escena donde el padre de Robin está en el artefacto allá arriba, quemado y descompuesto. Así se veía. Se lo conté a mis padres, pero no me creyeron. Para entonces ya había anochecido y ni de broma iba a subir esa noche. Les dije que les enseñaría mañana por la mañana. No dormí nada. Solo podía pensar en esa cara horrible. Mi mente no paraba de darle vueltas, dándole vueltas una y otra vez. Por fin amaneció, desperté a mis padres y me preparé para enseñárselos. Caminamos de vuelta al lugar y encontramos los arbustos. Les mostré dónde me había acostado y dónde empecé a buscar. No pude ver dónde estaba. Así que les dije que me siguieran mientras intentaba recordar en qué dirección estaba. Seguí caminando, gimiendo, esperando volver a ver el cuerpo. No lo vi. Había desaparecido. Siguiente historia. Cerca de mi casa hay un pequeño bosque que cubre unas 30 hectáreas en el que he pasado la mayor parte de unos 10 años, conozco el lugar al dedillo y podría nombrar prácticamente cada árbol que hay. Otra cosa divertida sobre el bosque es que para los lugareños es conocido por ser un lugar para grandes tráficos de drogas y no se debe entrar en él de noche debido a la gente peligrosa que esas cosas traen consigo. Así que, naturalmente, una noche, un amigo y yo pensamos que sería una gran idea ir a explorar el bosque en completa oscuridad, porque después de todo, ¿por qué no? Pero después de caminar durante media hora, escuchamos pasos que no eran nuestros. Al principio pensamos que un ciervo caminaba por algún lado, pero no sonaba bien en absoluto, definitivamente era un humano porque no tenía el patrón que tiene una criatura de 4 patas en sus pasos. En algún momento, después de una hora, pensamos que ya era suficiente y regresamos. A unos 10 minutos caminando del coche, vimos una figura humanoide de pie entre los árboles, a unos 10 metros del sendero por el que había caminado 1.000.000 de veces, y estaba completamente seguro de que no había nada allí. No le dimos mucha importancia, ya que detenernos o mirar más de cerca no sería buena idea, pero sabía que algo andaba mal. Me siguió dando vueltas mientras volvíamos a casa y, para colmo, unos días después apareció un artículo en las noticias locales que decía que un día después, en plena noche, arrestaron a varias personas en ese mismo bosque por sospechas de tener vínculos con el tráfico de drogas que se sabía que ocurría allí. Al parecer, tenían exploradores por todo el bosque, armados y encargados de asegurarse de que la gente no interfiriera en sus negocios, lo que explicaría los pasos y la figura en el bosque. Volví unos días después al mismo lugar solo para confirmar que no me estaba volviendo loco, y como prácticamente ya sabía, la figura no estaba allí. Siguiente historia. Estaba en el Bosque Nacional Manti La Sal en un proyecto de reducción de combustibles, avanzando bastante por un sendero para vehículos todoterreno al que se accedía por una curva muy pronunciada. Era el último día del proyecto y nuestros socios del servicio de parques habían estado sacando equipos todo el día. Uno de ellos era un hombre absolutamente gigantesco, probablemente de alrededor de 1.96 metros y con cabello rojizo, pero más oscuro, como mezclado con óxido. Me había estado ayudando con gran parte de los pantanos pesados, limpiando los escombros picados de mi motosierra, durante la duración del contrato de un mes. Al final del día, regresaba caminando solo, como un idiota. El resto de mi equipo estaba a media milla o algo así detrás de mí. Me gusta esforzarme en las caminatas para mantenerme en forma. Estaba doblando una amplia curva en el sendero, con un follaje denso a mi izquierda, cuando escuché un crujido que venía de detrás del muro infranqueable. Disminuí la velocidad y estiré el cuello. Soy bastante alto, mido 1,90 metros, y vi lo que parecía ser el pelo peludo de mi compañero de proyecto a través de los pequeños huecos en el follaje. Y luego se movió. Cuando se movió, pude ver que había mucho más pelo que una simple mata de pelo, y también que ese pelo estaba cubriendo algo mucho, mucho más grande que incluso mi compañero de trabajo. Lo vi comenzar a dar un paso lento y silencioso, y decidí no quedarme allí por más tiempo. Corrí hasta que mis pulmones estallaron, y prácticamente me arrastré por las curvas cerradas hasta nuestros camiones.
Me escondí en uno de los remolques hasta que apareció el resto de mi equipo. Pregunté si alguien había visto algo en el camino de regreso. Nadie lo había visto. Todavía no sé qué vi. Me digo a mí mismo que era un alce. Tiene sentido, dada la temporada y la ubicación. Pero nunca conocí un alce que caminara sobre dos patas. Siguiente historia. Mi vecino lo fue en el Servicio de Parques Nacionales. Me contó dos historias escalofriantes. Mi favorita es la de cuando estaba de ronda en un parque de los Apalaches. Era una noche preciosa con luna brillante, cielo despejado y una agradable temperatura de 24 grados. En fin, a los 30 minutos de su turno, sintió que algo líquido le tocaba el hombro. Aunque era una noche despejada, no le dio importancia, pues podría ser un animal haciendo sus necesidades en el árbol. En fin, se lo limpió y se dio cuenta de que el líquido estaba pegajoso. Se iluminó los dedos con la linterna y vio sangre, lo cual lo sobresaltó, pero no tanto como lo que vio después. Al iluminar el árbol, en lo alto, estaba el cadáver de un ciervo macho destrozado. Su cuerpo estaba totalmente destrozado y retorcido. Obviamente, ver esto da muchísimo miedo, pero lo que realmente le molestó fue que el árbol del que colgaba el ciervo era muy alto y difícil de trepar. Los primeros 6 metros del árbol no tenían ramas y el cadáver del ciervo estaba quizás a unos 30 metros de altura. Cuando volvió al día siguiente, pudo comprobarlo. Argumenté que era un puma. Sin embargo, no creía que un puma escondiera a su presa tan alto. También me dijo que no había pumas en ese parque, y mucho menos en el estado.